Bueno, siempre con una buenísima actitud, pero cambiando completamente de tema, nos encontramos hoy muy bien acompañados con el licenciado Lenín González y con Alvarito, el famoso Alvarito. Y el tema de hoy que tendremos sería, ¿cuáles son las preguntas más frecuentes que te realizan como abogado, Lenín? Buenos días Álvaro, buenos días Gabo. Tu cita con la ley, un segmento muy importante, muy interesante. Y efectivamente vamos a estar abordando cuáles son las preguntas más frecuentes, cuáles son las consultas que más le hace la gente a un abogado y a un notario público. Entonces, es importante saber de que las personas siempre tienen problemas, ¿verdad? En su casa, en su trabajo, ¿verdad? En la vida diaria. Entonces, las preguntas más frecuentes tienen que ver con el ámbito de derechos de familia, de derechos laborales y derechos de propiedades, ¿verdad? Entonces, está segmentado. En este caso, pues tras cámara, alguien me ha sido una pregunta sobre un litigio de una propiedad de una casa porque una persona decía que era dueño, pero la otra persona decía no, que el dueño era él. Entonces, eso se tiene que dirimir. Se dirime por las buenas a través de una mediación, de un arreglo administrativo, amigable, o decimos los abogados por las malas, porque hay que ir a hacer un juicio y que el juez, ¿verdad?, a través de una sentencia decida quién de los dos tiene la razón. En este caso que dice, es mi casa, no es la mía, ¿verdad? Por poner un ejemplo. Algo muy importante en esto también es saber de que se necesita de procesos para poder llegar como a soluciones de problemas, por ejemplo, de litigio y cosas así. A veces yo creo que las personas, pues, no muchos saben de eso, entonces no tienen como esa guía. Entonces así se es. necesita Por eso es importante. Es importante, Gabo, muchachos, que siempre estén de cerca de un abogado. Yo siempre les digo a las personas en la familia, es importante que tengan a un médico de cabecera de confianza y también a un abogado de cabecera de confianza de la familia, porque es importante. De hecho, tenés muchísima razón, Lenín. Creo que en ese aspecto legal es súper fatal la falta de conocimiento y la ignorancia en ese aspecto. Así es. De hecho, algunas veces me ha tocado contactarte a vos y preguntarte, mira, Lenín, me gustaría que me asesoraras en este aspecto, ¿me podrías hacer un favor? Porque desde los temas más importantes, como podría ser el comprar una propiedad, el alquiler de una casa, cualquier cosa, se necesita un abogado. Y normalmente en el aspecto familiar, ¿cuáles son las preguntas más frecuentes que se te realizan? Sí, en derechos de familia, recordemos que la consulta más frecuente en este caso es la pensión de alimentos, ¿verdad? Lastimosamente vivimos... Alvarito tiene 10 pensiones alimentarias. Lastimosamente vivimos en un país donde la mayoría, no digo todos, ¿verdad?, pero sí la mayoría de los hombres son irresponsables, no se hacen cargo, ¿verdad?, de sus hijos, y en este caso les toca andar corriendo a la mamá, les toca andar corriendo a la mujer por detrás del hombre para que les ayude a pagar, no para ella, sino para sus hijos. Además que la ley lo respalda, la ley 870, que es el Código de Familia, ¿verdad?, que es una ley que ahora exige, ¿verdad?, un porcentaje por número de hijos. Si es por un hijo, el 25% de los ingresos del hombre, 35% por 2 hijos o 50% de sus ingresos mensuales por 3 hijos o más. Entonces, en familia, la pregunta más frecuente es pensión de alimentos, y la segunda pregunta o consulta que a mí me hacen más frecuente en familia es el tema de los divorcios. Lenín, una pregunta bastante sincera y directa. Creo que en ese aspecto es bastante vulnerable esa ley, porque pienso yo que muchas veces no se puede demostrar en realidad el ingreso de un hombre. Sí, se trata. Se podría decir, si es por medio de colillas o de seguro, puede reflejar cierta cantidad, pero esa persona puede generar de otra forma. Extra. Sí, efectivamente, pues la ley o los jueces de familia tratan de investigar lo más que se pueda. Es decir, mandan oficios al INSS para ver si la persona cotiza o si la persona tiene negocio, porque puede ser que sea un comerciante, tenga tramo, por ejemplo, en el mercado. Entonces se manda oficio a la DGI a ver si esta persona está inscrita ahí, si está reportando, en este caso, declaraciones a través de la Dirección General de Ingresos para ver cuánto declara y conforme a eso calcular ingresos y que pague pensión de alimentos. O lo más común, cuando no hay información de nada, es decir, no cotiza INSS, no hay información en la DGI, entonces, ¿qué se hace? La tabla de salario mínimo. La tabla de salario mínimo aparecemos todos, desde los comunicadores, desde los abogados, desde los comerciantes, los albañiles, las personas que conducen un taxi, un bus, ¿verdad?, de transporte colectivo, etcétera, personas que trabajan en la empresa privada,
aparecemos ahí. Entonces, esa tabla de salario mínimo se actualiza cada 6 meses y en base al sector donde la persona se desempeña, ¿verdad? Tiene que pagar la pensión de alimentos. No se salva, ni es excusa que el hombre vaya a decirle al juez de familia, no, es que no estoy trabajando, es que tengo tantos meses de no trabajar. Eso no le interesa al juez, tiene que pagar la pensión de alimentos. Otra pregunta bastante interesante que he escuchado respecto, o sea, ya en lo laboral, es las personas a veces no saben cuáles son sus derechos a la hora de irse de una empresa, digamos. Entonces, sí, a veces hay personas que lo dejan como, ok, no cogen lucha en decir, yo voy a reclamar cuánto es lo que de verdad tengo que ganar, en pocas palabras. Sí. Hablando sobre, ahora pasando de derecho de familia, hablando sobre el derecho laboral, las preguntas más comunes es esa: ¿cuánto me toca de liquidación? ¿Me van a liquidar? ¿Tengo derecho a vacaciones? ¿Qué cosa es el 13º mes? Es lo mismo que estamos hablando del aguinaldo. Aguinaldo y 13º mes es lo mismo. Y eso te lo ganás una vez que vos has trabajado, esto es importante, más de 3 meses de manera continua e ininterrumpida en una empresa o para una persona. Una vez que vos haces 3 meses, vos ya tenés derecho a vacaciones y tenés derecho al aguinaldo. Ahora, antigüedad es otra cosa, porque cuando nosotros hablamos de antigüedad, dice la ley, por cada año trabajado, 1 mes de salario, ¿verdad? Entonces, cuando la persona tiene 1 año, año y medio, 2 años de trabajar y renuncia o es despedido, esta persona tiene el derecho a que le paguen su antigüedad por ley. Además de eso, que le paguen sus vacaciones. Si no fueron descansadas, recordemos que tienen que ser pagadas. En este caso, la ley dice que son en este caso, son 6 meses los que tiene derecho la persona. Son 30 días lo que tiene la persona en el año de derecho de vacaciones. Y en cuanto a siguiendo bajo el ámbito laboral, consulta. Digamos que empecé ganando 10.000 Córdoba, hoy en día estoy ganando 5.000. Sí. A la hora de mi liquidación va a terminar con mi último salario, ¿verdad? Así es. Recordemos que ese es un ámbito delicado. Sí, también que hay que tener. Recordemos que lógicamente, estamos hablando de 5.000 Córdoba dependiendo del sector. Si la persona está bajo la tabla del salario mínimo, estamos hablando de una ilegalidad y se estaría violando el derecho de la persona. Entonces se tiene que liquidar, se tendría que liquidar, independientemente que la persona le fue violentado su derecho por ignorancia o por acuerdo, por decir, en vez de no estar trabajando, pues es una realidad triste, decir, voy a aceptar ganar menos de la tabla del salario mínimo, debajo, pero me tenés que liquidar conforme ley. De lo contrario, una demanda en el Ministerio del Trabajo. Y en cuanto a la liquidación, ¿se puede hacer en cuota o tiene que ser de un solo? Bueno, la ley dice que es de una vez, pero en la realidad, lastimosamente, muchos empleadores, hay veces es verdad, hay veces no, dicen que no tienen la plata para cancelarte de una vez. Pero de hecho hasta las grandes empresas hacen eso hoy en día. Quedan como en acuerdo, así verbal, a veces. Te dan la liquidación. ¿Y eso es legal o...? Bueno, realmente en la ley no está. Lo que pasa es que es un arreglo administrativo que se hace entre el trabajador y el empleador, o incluso se puede llegar a un arreglo... Si una persona, digamos, por ejemplo, yo te digo, Lenín, fíjate que esta empresa me tiene 50.000 Córdoba, un ejemplo. Sí, sí. Y me está diciendo que me lo voy a ir pagando en abono durante el año. Pero... pongamos que hay muchas veces que recordemos que la vida te golpea y uno no se da cuenta. Pongámosle que yo tengo un familiar en estado delicado y necesito ese dinero porque necesito que se opere. Lo justo y lo correcto, por eso te digo, lo justo... ¿Pelear por eso? Claro, lo justo y lo correcto es que te paguen de una vez. Y en la ley establece que después de que cumpliste tu tiempo de tu preaviso de 15 días, la empresa o tu empleador tiene que pagarte, va a más tardar 10 días después. 10 días después. Es igual como con el aguinaldo, pues los primeros 10 días del mes de diciembre, ¿verdad? Se establece que debe de pagarse así, pero en la realidad es otra, porque el empleador se pone en la quiebra y aunque vaya al Ministerio del Trabajo, te dicen, bueno, llévame a juicio, porque el juez de todas maneras va a hacer que yo te pague en abono, porque no voy a poderte pagar, sí, es la triste realidad de una vez. Pero eso va a depender del empleador y va a depender de igual manera de la cantidad, si es mucha plata. Pero lastimosamente es así. Es la realidad de vendida. Hay que hacer presión en el Ministerio del Trabajo, la parte administrativa, citar para que esta persona pues pague de una vez, que sería lo ideal, pero no siempre es así. Y también algo en el ámbito laboral es que hay personas de que en cuanto a la liquidación a veces es un poco complicado porque digamos de que hay una persona de que por X o Y motivo lo corren de una empresa, o sea, tiene derecho a su liquidación, ¿no? Así es. Y esa liquidación puede ser embargable, ¿hay algún ajuste en cuanto a eso? Porque si hay alguna deuda o algo así. Recordemos que, excelente pregunta la que estás haciendo, recordemos que la liquidación es embargable no siempre, es decir, no siempre. Hay un embargo especial, por ejemplo, que es el embargo de pensión de alimentos. Ahí sí, cuando te liquidan, te tienen que deducir el embargo por
pensión de alimentos. En este caso, si hay un embargo, por ejemplo, por préstamos a través de un banco, ¿verdad? Tengo entendido de que no. Entonces, pero sí por pensión de alimentos, ¿verdad? Porque es un derecho que tiene la persona. Ahora, no te pueden retener liquidación, ¿verdad? Por ningún otro medio, pues sí, porque le das a la empresa, ya sea voluntario. Si es voluntario, vos firmás y vos decís, voy a pagar por mi liquidación, está bien, pero tenés que recibirla. Incluso si fuiste despedido porque sospechan de que vos estabas robando en la empresa, ¿verdad? Cometiste un delito, eso no tiene nada que ver con la parte laboral. Te tienen que ir a acusar e investigar a través de la policía, pero te tienen que pagar tu liquidación. Una pregunta bastante frecuente, o creo, mejor dicho, no sé si es un tabú, una duda o un pensamiento mal creado. Normalmente uno dice, por lo menos en esos aspectos, ya sea como buscando cómo apelar hacia un derecho a una propiedad, una liquidación, sí, etcétera. La típica frase que escuchamos es, mejor dejémoslo así, pagarle a un abogado sale más caro al final. Depende del caso. Recordemos que a veces lo barato sale caro. Podría ser en ese aspecto de que es una falsa idea o en realidad... Sí, porque estamos siendo irresponsables, como decir, eso es como automedicarte. Voy a decir, no, voy a ir a la farmacia y le pregunto que me dé una pastilla para el dolor. Y no vas a hacerte exámenes, no vas a donde el especialista, donde el médico para que te examine y te diga que realmente lo que tenés es igual. Excelente. Tenemos que asesorarnos con un abogado, con un notario, porque repito, lo barato sale caro. Yo tengo una consulta ya para ir cerrando en cuanto a lo que es el ámbito laboral. Hay personas, por ejemplo, de que trabajan por servicio profesional. Digamos, sí, estas personas con lo que son los días feriados, ¿tienen derecho a descansarlo? ¿Cómo es este tipo de cosas? Recordemos que el contrato por servicios profesionales es un contrato especial. Entonces, todos los descansos y todo tiene que estar estipulado en el contrato. Si vas a trabajar 3 días a la semana, si vas a trabajar los 5 días, si vas a descansar los lunes, si vas a descansar el sábado o va a ser el domingo, todo tiene que estar establecido en el contrato, porque recordemos que es un contrato especial. Fíjate, donde no tenés derecho a liquidación de prestaciones sociales. Disculpame, Lenín, fíjate que ese punto que acabas de tocar es súper importante, me gustó mucho porque... De hecho, sí, lo voy a implementar. Yo como entrenador personal, a veces uno le toca atender clientes que son bastante, no sé, problemáticos. De hecho, era un día feriado general. Y yo le dije a la persona, mire, yo voy a estar hasta esta hora porque la verdad hoy es feriado. Si usted quiere que lo atienda, puede venir más temprano. Y esta fue su respuesta. Yo me quedé así como que, no quise seguir discutiendo porque yo me conozco mi carácter. Me dice, ¿y acaso que vos le trabajas al Estado? Me dice. Y entonces yo me quedé como que, ok, digo yo. Pero de hecho, muy buena observación, dar los puntos de antemano. Verbalmente, o lo ideal es hacer un contratito escrito y que firmen las personas, tus clientes, porque vos prestas un servicio. Igual yo estoy prestando un servicio, ¿verdad? Yo presto un servicio a una empresa, como yo entrego factura, me deducen el 10% para la DGI, pero yo estoy cobrando mi trabajo, ¿verdad? Y al momento de que ya no trabaje o le brinde servicio a esa empresa, no pasa nada, no tengo derecho a prestaciones sociales porque es un contrato especial de servicios profesionales. Yo creo que siempre hay que tener cuidado en eso de los servicios profesionales porque hay lugares, hay empresas que pueden aprovecharse de eso y decir, yo establezco mis normas, o sea, yo pongo lo... Se aprovechan de la situación. Exacto, se aprovechan de esa situación, entonces... No hay que confundir, ya para terminar, no hay que confundir el contrato de servicios profesionales con el contrato verbal con el contrato verbal laboral normal. El contrato verbal laboral, ahí sí te tienen que pagar todo, independientemente, porque no es un contrato por servicios profesionales, porque estás yendo de lunes a sábado, estás haciendo todo y tenés tus prestaciones sociales, tus vacaciones, si haces horas extras te le tienen que pagar doble, etcétera. Okay. Bueno, eso es importante tenerlo en mente. Muchísimas gracias, Lenín, por acompañarnos el día de hoy. Ya sabes, como siempre, sos parte de nuestra familia y nos encanta que siempre nos asesores y nos mantengas actualizados. Claro que sí, en todo lo que concerne con la ley. Me gustaría que brindaras tu número de contacto y tus redes sociales para que nuestros televidentes número de contacto 8680-3182. Vía WhatsApp usted puede hacer su consulta o dejar un audio, ya sea, estuvimos tocando hoy temas de familia, temas laborales que nos extendimos bastante y de igual manera temas de propiedades, cómo legalizar una propiedad o si una propiedad está en litigio o cómo hago para saber que la persona que me está vendiendo la propiedad es el dueño y que no tiene ningún tipo de problema, que está libre de gravamen esa propiedad. Así es, muchas gracias, Lenín. Claro que nosotros continuamos con más información acá en el set de Primera Hora. Ya se encuentra con nosotros también Harry Garay con más información en el segmento Siempre Fashion, Nunca Fashion. Adelante, Harry.